Buenos días a todos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Números 32. Capítulo 32 de Números. Si sois como yo, que cuando leo una novela siempre luego mira las páginas que te faltan para terminar, veréis que ya nos queda poquito del libro de Números. Vamos a leer el capítulo 32 del libro de Números. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Altarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Paréntesis. Todavía no habían entrado en la tierra prometida. Tenían que cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán era muy importante, porque los límites que Dios le dio a Abraham se circunscribían a la tierra que estaba al oeste del Jordán. Y ellos todavía no se habían metido en el Jordán y ya les estoy diciendo: bueno, antes de entrar en el Jordán, esto tampoco está mal, ¿eh? Claro, esto tenía serias implicaciones y a Moisés no le sienta nada bien que les pidan: oye, vamos a quedarnos por aquí. Dice, y versículo 6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? A Moisés le dice: bueno, y cuando vosotros toméis esta tierra que está en la parte, al otro lado del Jordán, ¿qué pasa? ¿Que los demás van a ir a la guerra y vosotros vais a quedar ya con vuestras tierras y vuestros ganados ahí? ¿Vais a dejar solo a vuestros hermanos conquistar la tierra prometida? Dice, versículo 7, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Bueno, a ver, ellos no estaban desanimando a los demás, pero con la actitud que tenían, los estaban desanimando. Estaban diciendo: nosotros ya tenemos lo que queremos, así que vosotros veréis si vale la pena. Estaban dando un mal ejemplo con esta actitud. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone y Ceneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Moisés les dice algo así: mirad, esto que estáis haciendo ya había pasado antes. ¿Os acordáis cuando fueron a explorar la tierra y algunos empezaron a desalentar al pueblo? Diciendo: no vale la pena, y hay gente gigante, hay ciudades fortificadas, vamos a morir, nosotros somos como insectos delante de ellos. Se dedicaron a desanimar al resto del pueblo de Dios. Vosotros estáis haciendo lo mismo. Estáis desanimando al pueblo de Dios al decir: no, nosotros no vamos a cruzar el Jordán, nos quedamos aquí. Por cierto, qué peligroso es desanimar al pueblo de Dios. Y se puede desanimar al pueblo de Dios de muchas maneras. Dice: y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volveréis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente.
Esto es una obediencia incompleta. Es decir, ellos no están tomando la tierra que Dios dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que habían de tomar. Entonces dicen, bueno, sí, vamos a ir a la guerra con los demás, no los vamos a dejar solos, pero nos mantenemos en nuestras 13, vamos a tomar esta parte del Jordán, este otro lado del Jordán. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros paséis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños y nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias están ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas, si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados de delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán. Así, Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, y las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Jobbea, Bet-Nimra y Betarán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-meón, mudados los nombres. Una ciudad no se iba a llamar con el nombre de Baal y luego le iba a habitar Israel. Dice Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. Y también Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba conforme a su nombre. Muy bien. Bueno, alguien se preguntará, ¿por qué la Biblia es tan repetida? Y bueno, tiene un sentido, ¿eh? O sea, veis que ellos le dicen, no, nosotros haremos esto, y Moisés dice, no lo hagáis esto, pero si hacéis esto tal, y luego los de Rubén dicen, sí, haremos esto, y luego se lo dice Moisés a los del pueblo, si estos hacen esto, que lo repite tanto porque la Biblia está hecha para ser memorizada. Es como los cuentos de los niños, que son muy repetidos. ¿Habéis visto los cuentos de los niños que te dicen tu sobrino, tu hijo, cuéntame el cuento otra vez? Es muy repetido, están hechos para ser memorizados. La Biblia está hecha para ser memorizada, y seguro que ya os queda claro. Aquí hay una cosa. Si, Alberto, puedes poner la foto. Vamos a poner, esto es tal como queda, la distribución de la tierra. A ver. Esto es un puntero láser, esto es tecnología avanzada. Este es el Jordán. El Jordán, digamos que discurre desde el norte hasta el sur. Y ellos estaban aquí, en toda la zona donde está Rubén, y ellos dicen, bueno, el propósito era que tenían que cruzar el Jordán, que tiene un significado bastante importante, y tenían que ocupar toda esta zona. Pero Rubén dice, esta zona de aquí, bueno, esta que ocupó Rubén, esta que ocupó Gad, y esta que ocupó la media tribu de Manasés, dice, son tierras buenas para el ganado, así que no vamos a cruzar el Jordán,
y nosotros nos quedamos por aquí. ¿Os parece mal plan? No es mal plan, la tierra era buena. Ahora, el problema era desobedecer a la ley de Dios. Es decir, tú puedes tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Económicamente te parecen buenas, pero son decisiones que no tienen en cuenta a Dios. Dios le había dicho a Abraham, a Jacob, a Isaac, que toda esta tierra iba a ser para ellos. No esta parte de aquí. Por decirlo así, esta parte de aquí no estaba incluida en las promesas. Así que ellos, el peligro que Moisés ve, dice, a ver si estos no cruzan el Jordán, se quedan aquí al otro lado del Jordán y la guerra se la quedan los demás. Ellos obedecen pero parcialmente, dicen, vale, vamos a establecer aquí ciudades para nuestros niños y corrales para el ganado. Iremos a la guerra, pero volveremos a esta tierra. ¿Sabéis qué consecuencias tuvo esta decisión? El río Jordán era una especie de muralla. Ante un enemigo era una barrera de protección. De forma que cuando vinieran los asirios, por ejemplo, que vinieron a conquistarles, ¿quiénes fueron los primeros que fueron al cautiverio? Efectivamente, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que estaban ahí. ¿Por qué? Porque era más fácil conquistar esta parte, luego cruzar el río Jordán y conquistar el resto. Estas fueron consecuencias que tuvieron. Luego hubo más consecuencias. Cuando en el libro de Jueces, en el capítulo 5 del libro de Jueces, Débora y Barak pidieron ayuda a Israel. ¿Y quiénes no fueron en busca para ayudar a Débora y a Barak? Pues Rubén, Gad y tal. Estos, como estaban al otro lado del Jordán, decían, bueno, se desentendían un poco, no formaban parte, no estaban metidos en el mismo terreno, en la misma zona. También estaban bajo la influencia de los amonitas. Cuando murió Salomón, tras la división del reino, tras la muerte de Salomón, algunas partes de esta zona estaban bajo el control de los moabitas y de los sirios. O sea, ellos estuvieron sufriendo las consecuencias de que pueblos enemigos de Dios, enemigos de Israel, pues les estuvieran hostigando. Y cuando al final Asiria tomó el control en el siglo VIII a.C., el control de Israel, y lo ocuparon, los primeros que fueron deportados fueron ellos. Pero hay algo peor. Es que al final, toda esta zona de aquí, la zona que Rubén, Gad y Manasés, la media tribu de Manasés, tomaron, se fueron mezclando con otros pueblos, perdieron su identidad y desaparecieron. Así que mirad lo importante que es tomar decisiones sabias, obedecer las promesas de Dios e identificarte con el pueblo de Dios. Porque si no te identificas con el pueblo de Dios, corres el peligro de disolverte. No te identificas con el pueblo de Dios y bueno, te diluyes, tu identidad espiritual se pierde y se diluye con el resto de pueblos que hay alrededor del pueblo de Dios. Bueno, dicha esta introducción, que esto es la introducción, vamos a ver aquí tres cositas, tres ideitas. Esta es un estudio muy sencillo. Primero, que debemos tomar nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y centrados en las promesas de Dios. Que todos formamos parte del pueblo de Dios, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro dueño y como nuestro Salvador. Y que debemos apoyar a nuestros hermanos en la fe, identificarnos como en el pueblo de Dios. Es muy importante identificarnos con el pueblo de Dios y llevar a cabo el trabajo que Dios le ha dado a la Iglesia. Dios le ha dado a la Iglesia una misión. Si no te identificas con el pueblo de Dios, estás dejando de lado ese trabajo. Y que nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Igual que Rubén, Gad y Manasés al final perdieron su identidad espiritual, fueron al cautiverio por una mala decisión, por no obedecer y por no cruzar el Jordán y tomar la tierra de Canaán, tuvieron decisiones y tuvieron consecuencias. Nosotros también vamos a tener consecuencias por nuestras acciones, por nuestras malas decisiones. Bueno, número 1. Tomando las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció que el país era un lugar de ganado. Esto es
tomar decisiones en base a lo que ves y no en base a la palabra de Dios. La tierra que Dios prometió a Abraham no era esa tierra, no estaba circunscrita, aunque ellos ocuparon esa tierra. Era la tierra que estaba al otro lado del Jordán. Y Moisés se enfada bastante, lo interpreta como una rebelión. A ver qué pasa, hemos estado 40 años en el desierto y vosotros al final decidís que no vais a la guerra a tomar el territorio de Canaán. Después de tanto, después de lo que ha pasado. Y es interesante porque Moisés les dice, mira, esto ya ha pasado antes. Cuando aquellos espías volvieron, solo 2 fueron fieles, los demás se dedicaron a desanimar al pueblo. Y ellos escogieron fuera de la tierra prometida. Luego dijeron, bueno, sí, iremos a la guerra, pero tomaron una decisión al margen de ese mandamiento y de esa promesa. Escogieron imprudentemente, porque estaban más expuestos a los ataques. A ver, muchas veces, cuando Dios nos pide algo y no lo entendemos bien, tendemos a pensar que Dios es un poco arbitrario en sus decisiones y que en el fondo un punto de sadismo sí que tiene. Esto como lo que hacían antiguamente, ya no lo harán en Semana Santa, eso de meterse una piedra en el zapato y... No, porque de alguna manera Dios se complace en el sufrimiento de sus adoradores. Cuanto más sufre, Dios se le escapa una sonrisa como diciendo, bien, vais por buen camino, chicos, esto me gusta. Pero esto no es así, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un sádico. Los mandamientos que Dios nos da puede que no los comprendamos ahora, pero luego al final, a la larga, tienen consecuencias. Ellos escogieron mal y como consecuencia sufrieron un montón de cosas. No tenían esa muralla natural que era el río Jordán. Y cuando nosotros tomamos una decisión al margen de la voluntad de Dios, nos ponemos fuera de la muralla de protección de la voluntad de Dios y nos exponemos a que nos ocurran simplemente... No hablo de maldiciones, hablo de las consecuencias de tus actos. Las consecuencias, no hablo de una especie de rayo que te parte en ese momento. No, te apartas de esa muralla que es la voluntad de Dios y te expones a un montón de peligros por nuestra imprudencia. Es importante ser sabios a la hora de escoger y tomar las decisiones que nos convienen. La Biblia dedica un libro entero a la sabiduría, que es el libro, ¿cuál? Proverbios, ¿verdad? Oye, y está continuamente el libro de Proverbios diciendo, mira, sé sabio. Más que el dinero, te tienes que dedicar a buscar la sabiduría. Es mucho más importante la sabiduría y la necesidad de ser sabio. El enemigo, el diablo, quiere que decidamos rápido. Y decidir rápido y actuar impulsivamente, sin reflexionar, sin tomar decisiones en base a la palabra de Dios, pues nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas, como Rubén tomó una decisión equivocada. Rubén solo pensó en los beneficios económicos. Mira, esto ha ganado. Tengo mucho ganado y aquí hay pasto. Pues fenomenal. Esto me conviene. Y ya está. No tuvo en cuenta su identidad como israelita, las promesas que Dios le hizo a sus padres, el mandamiento de Dios. No. Él dejó a un lado todo eso y tomó decisiones solo basándose en su provecho económico. Sí, tuvo tierras, pero luego también tuvo grandes problemas. No fue capaz tampoco Rubén de esperar en Dios. Cruzar el Jordán, ir a la guerra contra un pueblo que era malo, pero malo con ganas, ir conquistando ciudad a ciudad, territorio a territorio, pueblo a pueblo, hasta apoderarse del territorio que Dios le había entregado por la maldad del amorreo, pues implicaba un esfuerzo, implicaba una confianza en Dios y implicaba esperar. Y a ninguno de nosotros nos gustan las tres cosas. No nos gusta ni esforzarnos, ni confiar en Dios, ni esperar. Y si me apuras de las tres cosas, lo que menos nos gusta es esperar. ¿Os gusta esperar? Esperar a la consulta, esperar al autobús, esperar el retraso de un avión, esperar 5 años de carrera, sacarse los estudios, esperar cualquier cosa, ¿no? Esperar y confiar en Dios. Esta impaciencia nos destruye, ¿eh? Esta impaciencia nos destruye, a veces revela la falta de fe. Vamos a considerar rápidamente cómo podemos tomar decisiones que nos convienen y cómo podemos tomar decisiones que no nos convienen, qué criterios debemos seguir. Ahí lo tenéis en vuestras notas, si pasáis de página. Número 1, ¿cómo podemos tomar decisiones? Pues a veces tomamos las decisiones basados en emociones, en sensaciones o en presentimientos.
Esto se dice mucho en las películas, ¿no? Sigue tu corazón, escucha tu corazón, busca dentro de ti y encontrarás la respuesta. Esto son tonterías, suena poético y tal, pero son tonterías. Sigue tu corazón, sigue tus deseos, lucha por tus sueños y tal. Esto suena muy bonito, pero ¿esto qué es? ¿Esto es un llamado a la reflexión? El otro día en un retiro me decía una de las chicas, estábamos hablando por supuesto del noviazgo, elección de pareja, me decía una chica, ¿son los sentimientos un buen indicativo de que esa persona es la persona adecuada para mí? La respuesta es no, no lo son nunca. Dice la Biblia que de todas las cosas el corazón es lo más engañoso que hay. Lo más engañoso que hay. Nos puede traicionar fácilmente. Nos puede hacer equivocarnos. Eso dice Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. La versión cristiana de busca en tu interior, escucha la voz de tu corazón y todas estas cosas que cuentan las películas, la versión cristiana es el Señor me ha dicho que. El Señor me ha dicho que haga esto. El Señor me ha mostrado que, mira, me da un coraje cada vez que escucho estas cosas. Hace poco en un correo electrónico de estos que llegan a la página web de la iglesia, un chico preguntaba, no soy cristiano, me decía, no soy cristiano, tengo amigos cristianos, pero quería preguntarle, ¿qué significa esto de que el Señor me ha dicho que vayas a tal sitio, o el Señor me ha dicho que no tome esta decisión? ¿Qué ocurre? Que ustedes por la noche escuchan voces misteriosas, movimientos de puertas, cosas ahí tipo Iker Jiménez, ¿no? No, lo que ocurre, y esta es la pura verdad, lo que ocurre es que muchos cristianos interpretan sus emociones, sensaciones e intuiciones con una certeza de no, el Señor me ha dicho que no, el Señor te ha dicho nada. Si quieres saber lo que el Señor te dice, abre la Biblia y estudia la Biblia. Ya está revelado. Bueno, es que es más fácil que... No, pero es que a veces santificamos esta especie de intuiciones, y no es por nada, pero la vida cristiana es mucho más sencilla, no es tan mística, es mucho más sencilla, se basa en el sentido común y en la luz y el entendimiento que tenemos en la palabra de Dios y la sabiduría que tenemos en la palabra de Dios, el sentido común y la palabra de Dios. Así que cuidado, ¿no? Las emociones, las intuiciones, los deseos, el corazón. Mala guía. Dice 2 de Pedro 1:19, ¿no? Que tenemos... Por encima de las experiencias tenemos, dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, pues un mal criterio para tomar decisiones son las sensaciones, los deseos. Otro criterio para tomar malas decisiones es la ganancia temporal al margen de la obediencia a Dios. A mí me dicen, Julio, mira, te voy a proponer un negocio interesante, vas a ganar 1.000 euros y tienes que llevar un coche desde tal sitio hasta tal sitio. Y yo pregunto, ¿qué hay en el maletero? Y me dicen, no preguntes, ¿te interesa sí o no? Yo tengo un primo que se dedicaba a eso. Y dices tú, bueno, es un buen negocio. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a orar, a ver si el Señor me muestra o no eso. Amigo, no necesitas orar. Si Dios dice que, y tú tienes cierto sentido común, se presupone cierto sentido común, y sabes que lo que hay en el maletero no debe ser nada bueno porque no te lo quieren decir, seguro que no son berenjenas, pues no tomes esa decisión. ¿Qué necesidad tienes de preguntarle al Señor? Señor, ¿apruebas tú el contrabando de drogas? No, ya sabes que no. Así que no lo hagas. Entonces, la ganancia temporal al margen de la obediencia a Dios. Negocios que no nos convienen. Trabajos que no nos convienen y que hay que pagar un precio por ser cristiano. A veces tener en cuenta el interés económico como único criterio no es una buena decisión. Debemos tomar las decisiones basadas en la palabra de Dios, que es la guía para nuestras vidas, no la ganancia temporal. La impaciencia, ser impulsivos. Algunos de nosotros somos impulsivos. Otros de nosotros somos más inseguros y nos cuesta más. Bueno, tanto una cosa como otra no nos convienen. Pero ser impulsivo es peor. Si me apuras es peor. Porque precipitarte te puede llevar a cometer errores aún mayores. Rubén no quería esperar a cruzar el Jordán, así que, no, me quedo aquí. Y tomó una decisión impaciente, sin esperar en Dios.
Muchas veces la respuesta de la oración es que Dios nos dice que esperemos. No significa que Dios nos ignora, nos está diciendo que nos esperemos. Y nosotros le preguntamos a Dios por qué. Y como leía Marco hace poco, pues Dios dice, ¿cómo que por qué? Yo soy Dios, no te tengo que dar explicaciones. ¿Tú te fías de mí? Ah, no, pero es que yo quiero saberlo, vaya a ser que estés metiendo la pata, Señor, y... No. Dios quiere a veces que esperemos. Y aunque es duro esperar, podemos dejar nuestro futuro en manos del Señor y decir, bueno, Señor, esto es cosa tuya, yo no puedo controlar el futuro, así que me voy a dedicar a confiar en ti, disfrutar de ti y estar tranquilo. Y otro mal criterio. Rubén estaba cerca de la voluntad de Dios, es decir, estaba cerca de la tierra de Canaán, pero no estaba en la tierra de Canaán. Y tú puedes obedecer a medias. Y muchos de nosotros pensamos que obedecer a medias es no tan bueno como obedecer completamente, pero sí bastante bueno. Y obedecer a medias no es obedecer a Dios. Obedecer a algunas cosas sí y otras cosas no, es vivir en desobediencia. Ir a la iglesia y llevar una doble vida es vivir en desobediencia. Vale, pero es que estoy yendo a la iglesia, amigo. Sí, pero está viviendo una doble vida. Leer la Biblia y gritarle a tu esposa, y dices tú, bueno, oye, que estoy haciendo aquí una cosa buena y otra cosa mala. Pues no, eso es andar en desobediencia. Tomar la Santa Cena y ser un vago, pues también es ser desobediente. Tomar la Santa Cena o ser deshonesto en el trabajo, pues también estás haciendo una cosa buena, una cosa que te conviene, y una cosa mala. Y nosotros lo mezclamos y decimos, bueno, si se aprueba con un 5, pues yo saco un 5 raspado. No, lo que Dios dice es, obedece. Y ellos estaban obedeciendo a medias. Rubén estaba diciendo, bueno, iré a la guerra, pero no voy a tomar tierra dentro de Canaán porque me gusta esta. No quiero lo que Dios me ofrece. Siguiente punto. Identificándonos con el pueblo de Dios y apoyando la misión de la Iglesia. Mirad, hay un versículo que es el versículo 6, que es de estos versículos clave de este texto. El versículo 6 es que Moisés va al meollo del asunto, va al centro del asunto y les dice a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Va a dejar a tus hermanos solos? Rubén pertenecía al pueblo de Dios, era heredero de una promesa que Dios le había hecho a sus padres. Y también, al pertenecer al pueblo de Dios, era responsable de todos sus hermanos del resto de israelitas. Y con su conducta estaba afectando a todos los demás. Mirad, lo que voy a decir va totalmente en contra de la ideología que hay hoy en este mundo. Va totalmente en contra. Hoy vivimos una ideología enormemente individualista y egoísta. Por eso, cuando hay un terremoto y un tsunami en Japón y nos damos cuenta que los japoneses son tan responsables y que los tíos se dedican a formar colas, y dices tú, estos tíos no son humanos, no, son como Dios manda, aunque sean sintoístas, pero son como Dios manda, son gente ordenada. Aquí en España pues nos dedicaríamos a desvalijar, a ir al día, al MediaMarkt y a llevarnos los televisores de 40 pulgadas. ¿Por qué? Porque nadie me para, la policía está en otras cosas. Porque vivimos en una mentalidad egoísta, individualista y consumista. Tú por encima de todo eres consumidor y tienes derechos y derechos. Si tú pagas, tienes derechos. Y si no pagas, pues inténtalo. Te dan las instrucciones de IKEA y un mueble. Y tú intentas hacer con las piezas que hay, coges las instrucciones y te las forras. Y haces 2 muebles. No funciona. Entonces somos españoles, somos así, por desgracia. Entonces, este individualismo está reñido totalmente con el cristianismo. A ver, dices tú, bueno, es que a Dios no le importan las personas, sí. Pero a Dios lo que no le gusta nada es la mentalidad de yo voy por libre. Voy por libre. Soy cristiano y voy por libre. No, yo no me identifico con ninguna iglesia. Como alguno me ha dicho a mí en alguna ocasión. No, yo es que pertenezco a la iglesia de Jesucristo. ¿Alguna? A ninguna. Bueno, pues eso de la iglesia universal, pero no había ninguna iglesia, es negar una doctrina, que es la doctrina de que somos una familia. Somos la familia de la fe y somos el cuerpo de Cristo. Como en un cuerpo, dice 1 Corintios, cada parte del cuerpo tiene una función.
El pie, el ojo, el párpado. Cada parte tiene una función. Y tú eres parte de un todo. Tú no eres un ser individual que puede vivir al margen del cuerpo. El cristianismo de por libre no existe. No es que sea difícil, es que no existe. Es que es completamente contrario a toda la enseñanza de la Escritura. Y en este momento Rubén lo que estaba haciendo, cuando hablo de Rubén me refiero a la tribu de Rubén, es yo voy de por libre. O sea, vale que hay unas promesas, pero es que yo quiero esto. Los demás, bueno, yo iré a la guerra con ellos, pero se estaba separando del pueblo de Dios y estaba perdiendo su identidad espiritual. Hace poco estaba en uno de los nuevos libros que ha mandado Andamio, he estado ojeándolo, no lo he leído todavía, pero habla de la película Titanic. ¿Quién no ha visto Titanic? ¿Alguien aquí no ha visto Titanic? Bueno, yo creo que todos hemos visto Titanic. Bueno, hay una escena que es cuando el Titanic, ese pedazo de barco, se está hundiendo. Y entonces empiezan a desalojar ¿a quién? A las mujeres y a los niños, ¿verdad? Bueno, pues en la película aparece gente sobornando a oficiales que había ahí para meterse en el barco y luego, en un momento dado, un oficial se da cuenta de lo que ha hecho, coge una pistola y se pega un tiro. Eso no pasó. Nosotros lo vimos en la película y dijimos, claro, mira, la gente desesperada. No pasó. ¿Sabéis lo que pasó? Pues lo que pasó fue justo lo contrario. Resulta que cuando empezaron a desalojar a las mujeres y a los niños, había ahí varios super multimillonarios, un nombre que no me acuerdo, pero era equivalente al Bill Gates de aquella época, que estaba con su amante y su mujer también en el Titanic. Bueno, era tan grande que a lo mejor no se veían entre ellas. Y entonces él le dijo a su mujer, no, dile a mi mujer que vaya, que no se pueda decir de mí que he ocupado el lugar de una mujer. El mundo del Titanic, el mundo de aquella época, era un mundo todavía empapado de la cultura cristiana, de la idea de que es vergonzoso ponerte tú y salvar el pellejo antes que otros. Por lo tanto, una cosa curiosa pasó en el Titanic. Había sitio libre en los barcos. O sea, había las barcas estas de salvamento, había plazas libres, porque había hombres que se negaron a ocuparlas, por dignidad y por un sentido cristiano que todavía estaba en esa época, de que dar tu vida por los demás es más noble que llevarte un televisor de 40 pulgadas en un motín porque no hay desorden en las calles, o salvar tú el pellejo. Eso hoy en día ya no ocurre. O sea, yo me gustaría ver hoy en día el Titanic. Mujeres y los niños primero. Yo, mi mujer, mis niños. Y ya voy cortando el cabo, aunque haya sitio libre, porque me voy porque esto se hunde. Es la cultura individualista, egoísta y perniciosa que tenemos hoy en día. Entonces, lo que vamos a decir ahora va totalmente en contra de los principios. La Iglesia es un cuerpo. Es el pueblo de Dios y es la familia de la fe. No podemos ir por libre y no podemos tener esa mentalidad consumista con la que a veces algunos vamos a la iglesia. Estamos en este mundo con una tarea. El Señor nos ha rescatado y nos ha salvado de nuestros delitos y de nuestros pecados con el propósito de servirle, predicar el Evangelio, dar a conocer a Dios y también de reflejar a Dios con nuestra conducta, de hacer misericordia, justicia, de ocuparnos de los más débiles, de luchar por los más oprimidos, ser como Jesús fue en este mundo. Tenemos una tarea que hacer y esa tarea tenemos que hacerla de forma colectiva, unidos, como pueblo de Dios. Pero nuestro individualismo nos lleva a tomar decisiones no como cristianos, sino como otra cosa que empieza por C, consumistas. Consumistas. Consumidores de cristianismo, consumidores de iglesia. No me gusta el espectáculo, me voy a otro sitio. No me gusta el menú, me busco otro restaurante y así funcionamos. La apelación de Moisés le recuerda a otra experiencia muy negativa. Y le dice en el versículo 7, dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Rubén podría decir, ¿cómo que estoy desanimando? No, yo estoy tomando una decisión. Lo que quieran hacer ellos, allá ellos. Rubén no estaba diciendo a voces, a ver,
que no vamos a cruzar el Jordán, que aquí hay tierra para todos. No, Rubén estaba diciendo, no, yo tomo mi decisión, yo me quedo aquí. Ahora, el gran problema de esto es que lo que tú haces afecta a los demás. Pero no solo lo que los líderes de la iglesia hacen, lo que cualquier miembro de la iglesia hace afecta a los demás. Si yo decido quedarme en mi casa, si yo decido no colaborar en la obra del Evangelio o en la tarea que la iglesia tiene como cuerpo de Cristo, estoy lanzando un mensaje a los demás. Lo que estoy diciendo es, amigos, me hago llamar cristiano, pero se puede compatibilizar el cristianismo con vivir al margen de la iglesia y al margen de la obediencia a Dios y de ser parte de la misión. Estamos lanzando ese mensaje y, aunque tú no lo digas, ni te dediques a llamar por teléfono a la gente a decirle, oye, que no vaya a la iglesia, que se está mejor en casa, o que no sirvas con tus dones, que se está mejor en casa. Aunque no te dediques a llamar uno a uno a la gente a su casa, con tu ejemplo estás desanimando a los demás. Y es lo que Moisés le dice, ¿por qué desanimáis al pueblo para no ir a la guerra? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Dios les ha dado? Cuando tú no eres parte de la obra de Dios, no solo eres responsable de lo que no estás haciendo y deberías hacer, sino que Dios te hace responsable del testimonio y del ejemplo que le estás dando a los demás. Y Dios te hace responsable de tu fe y de la fe de los demás. Y esto lo dice la Biblia para todos, no solo para los pastores, sino también para todos los miembros de la iglesia. Mi negligencia en hacer la obra de Dios tiene consecuencias para mí, pero también tiene consecuencias para mis hermanos en la fe. Y lo contrario también es cierto. Si yo soy una persona celosa, si soy una persona entregada a Dios, eso va a animar a los demás. O sea que existe tanto el ejemplo positivo como el negativo. Si yo soy celoso, los demás se animarán. Si yo soy descuidado en mis dones, en el uso de mis dones, los demás también me van a imitar y Dios me hace responsable tanto de una cosa como de otra. Dice el versículo 12. Versículo 12. Dice: bueno, esto lo tengo puesto mal, así que lo cambiaré. Esto pasa por copiar y pegar. Dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed, es el versículo 23, perdón, el versículo 23. Dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta frase en inglés ya es un proverbio, como nosotros tenemos nuestros refranes, pues en inglés esta es una especie de aforismo ya bastante conocido. Tu pecado te alcanzará. Si Rubén deja que sus hermanos lleven a cabo la conquista, Moisés le dice: esto va a tener consecuencias que van a tener efecto en tu vida más adelante, mucho más adelante. Y así ocurrió. Rubén, Gad y Manasés perdieron su identidad espiritual, fueron conquistados, estaban expuestos a la influencia de otros pueblos que no conocían a Dios y se perdieron. Se perdieron en ese marasmo de fees, religiones y filosofías. Se alejaron de Dios porque no tomaron partido por identificarse con el pueblo de Dios. En estos días más que nunca la iglesia es un lugar de seguridad. En estos días más que nunca la iglesia y la voluntad de Dios por encima de todo es un lugar de seguridad. Cuando vemos que las familias están sufriendo las cosas que están sufriendo, que tantos matrimonios duran tan poco, los problemas que muchos padres tienen con sus hijos, los problemas emocionales que la gente tiene hoy en día, los problemas de relaciones personales que la gente difícilmente se lleva bien, la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios, es un lugar de seguridad. Aquí representado por el Jordán. ¿A qué lado del Jordán estás? ¿A qué lado del Jordán estás? ¿Estás del lado de los que heredan las promesas y los que se identifican con el pueblo de Dios? ¿O estás del lado de los que desean obedecer a Dios a medias? A medias.
No hay mayor seguridad que obedecer a Dios. A veces por obedecer a Dios nos exponemos a problemas, pero nosotros sabemos que a la larga y a veces a la corta, obedecer a Dios es lo más conveniente, identificarnos con Dios. Pues aquí os dejo al final unas preguntas de reflexión. Hoy no, seguramente muchos no tendréis células, pero podéis volver a leer el capítulo 32, coger una hojita de papel y escribir vuestras reflexiones. ¿En base a qué tenemos que tomar nuestras decisiones? ¿Cuáles son los malos criterios a la hora de decidir? Si lo que yo deseo y lo que Dios quiere son cosas diferentes, ¿qué voy a hacer? Debemos tener cuidado. ¿Cómo podemos poner nuestro corazón en sintonía con la voluntad de Dios? Y obedecer lo que Dios quiere y tomar la decisión que Dios quiere que tomamos. ¿Es posible ser cristiano de manera individual y al margen de los demás cristianos? ¿Es posible? ¿Qué dice la Biblia? Dios me hace responsable de mi ejemplo ante otros. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene vivir alejado de la familia de la fe? Pues que el Señor nos ayude a tomar las decisiones correctas y a identificarnos con el pueblo de Dios y a tomar las decisiones en base a nuestra esperanza y a nuestra confianza en un Dios que realmente nos quiere y desea lo mejor para nosotros. Amén.